el texto bíblico que tiene que ver con esta campaña de eventos del tiempo final. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Lucas capítulo 21. Y vamos a leer el versículo 28. Lucas capítulo 21, versículo 28. Dice así: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Gloria a Dios, ¿verdad? En vez de entristecernos estas cosas, ¿qué debemos hacer? Cuando vemos todos estos desastres, guerras, hambres, pestilencias, ¿qué debemos hacer? Erguíos vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. ¿Qué es redención? Es rescate, ¿verdad? El Señor prometió rescatarnos, sacarnos del abismo, ¿verdad? Erguíos vuestra cabeza. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. Bien, hermanos, vamos a postrarnos de rodillas para tener unas palabras de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este hermoso día de sábado que tú nos has regalado, porque tú nos has permitido entrar en tu reposo. Permite, Señor, que este mensaje pueda ayudarnos a reflexionar, a meditar, a tomar una seria decisión en prepararnos en mente, alma, cuerpo y espíritu, para que podamos estar listos cuando tú vengas, para que podamos todos decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos vivifica, porque tu palabra nos da la esperanza de que tú estás al lado nuestro, de que tú nos ayudas a que podamos vencer todas las flaquezas, las debilidades que tenemos. Ayúdanos ante los problemas, poder pensar que tú eres el que puede solucionar las cosas por nosotros. Y darnos la fuerza para que nosotros podamos tomar la decisión de buscarte cada día más. Ayúdanos, Señor, a estar cada día más cerca de ti. Que estas palabras, que tú puedas acompañar al predicador, al hermano John Lopera, que no sean sus palabras, Señor, sino sean tus palabras. Preséntanos este mensaje a través de este siervo que tú has elegido, y que nosotros podamos ser enriquecidos con tu palabra, porque te lo pedimos todo en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, a continuación les dejamos con el hermano John Lopera y Un mundo en crisis en su segunda parte. Muy buenas tardes a todos los hermanos y amigos que nos acompañan en esta hermosa tarde. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es un placer saludarles nuevamente. Me alegra verles. Yo sé que muchos de ustedes han hecho esfuerzos, vamos a decirlo así, hasta sobrehumanos, para poder estar nuevamente aquí esta tarde de nuevo, pero eso indica de que deseamos escuchar la palabra del Señor. Deseamos oír su palabra, y que sea su palabra que nos hable, y no este servidor, sino su palabra, para que así nosotros podamos ser fortalecidos, enriquecidos con el mensaje de Dios para este tiempo del fin. Tal como lo indicó el hermano Rancés, estamos viviendo en un mundo en crisis, y hoy en la mañana pudimos ver una de las señales del pronto advenimiento de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Estuvimos hablando un poquito acerca de la paz. Es una señal que está profetizada en la Biblia de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 y versículo 3. Hoy, en estos momentos, en esta tarde, vamos a seguir analizando un poquito de las señales
de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué este mundo está en crisis? ¿Por qué este mundo está en la situación que estamos viviendo? Como leyó nuestro querido hermano en Lucas 21, ¿verdad? Que ese es el texto que hemos escogido, vamos a decirlo así, para esta campaña. Y yo creo que es el texto que nosotros necesitamos grabar en nuestros corazones, ponerlo en nuestros corazones. Lucas 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo Jesús, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hoy vamos a abordar un tema, hermano, muy importante, que es un tema relevante de acuerdo a la palabra de Dios para nosotros en este tiempo del fin. Y es una señal clara que nosotros vamos a darnos cuenta. Y ustedes se preguntarán por qué este servidor, quien les habla, ha escogido esta serie de temas. ¿Por qué, hermanos? Primero, nosotros bíblicamente tenemos que darnos cuenta, a la luz de la Biblia, cuán cerca está la venida de Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para que ya dejemos de jugar a cristianos, ya dejemos de jugar a la iglesita y comencemos a hacer una preparación individual, un cambio en nuestras vidas, para que así cuando Cristo venga podamos estar preparados, hermanos, para ir a morar con Él a la patria celestial. Y ese es el propósito de esta campaña, hermanos. Y déjenme decirle, hermanos, no se sientan mal. El enemigo va a hacer todo lo posible para que usted deje de asistir a estos temas. Y es que el enemigo sabe y conoce de que estos temas son de instrucción muy valiosa para nosotros, para estar listos y preparados, porque nuestra redención o nuestra salvación está cerca. Y Satanás no quiere de que tanto ustedes como este servidor, quien les habla, alcancemos la salvación. Por eso Él va a poner muchos obstáculos. Ustedes van a decir, pero yo invité a mi familia y todos prometieron que iban a venir y nadie apareció. Yo invité a mis compañeros de trabajo y todos me prometieron y casi me juraron que iban a estar aquí y no veo a ninguno de ellos. Hermanos, el enemigo se interesa. Se interesa de que esas personas no vengan a escuchar la palabra de Dios, y Él va a poner muchos obstáculos para que nosotros no escuchemos estos mensajes que se van a predicar detrás de este púlpito. Vayamos a San Mateo. Ese va a ser el texto de introducción que vamos a usar en esta tarde. Mateo capítulo 24. Acompáñenme por favor. Mateo capítulo 24. Y vamos a hablar de la segunda señal de la segunda venida de Cristo en esta hora. Segunda señal de la segunda venida de Cristo, que tiene que ver con la violencia. ¿Hay violencia en este mundo, hermanos? Usted dirá, oh sí, ya estoy cansado de ver eso. Ya no veo ni la televisión, ya no veo ni las noticias, porque siempre estoy viendo, mataron a fulano de tal en la esquina, mataron a fulano de tal en tal lugar, masacraron a tantas personas en tal lugar, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué nos dice el libro de Mateo, capítulo 24. Acompáñenme en sus Biblias, por favor. Y vamos a leer los siguientes textos. Mateo 24, versículos 37 al 39. Escuchen bien, hermanos, las palabras de Jesús son relevantes para nosotros en este tiempo en que estamos viviendo. Mateo, capítulo 24, versículo 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos escuchando, ¿verdad? Escuchen que dice Jesús, estas son palabras de Jesús en el famoso
sermón profético del Monte de las Olivas de Mateo capítulo 24, Jesús dijo: mas como en los días de Noé, así será igualito la venida del Hijo del Hombre. O sea, en los tiempos que Cristo ha de venir a esta tierra, la generación actual va a estar en las condiciones similares a la generación antediluviana. Versículo siguiente, el versículo 37. Mas como en los días de Noé, el 38, perdón, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ustedes saben que, hermanos, que ahí habla de comida, habla de bebida, habla de casándose y dándose en casamiento. ¿Es malo o es pecado comer? ¿Ustedes qué creen? No, no es pecado comer, obviamente, ni es pecado beber. Estamos hablando bebida, el agua, hermano. Aquí esta es la mejor bebida. Yo siempre lo digo a las personas que hablo con ellos. Mis compañeros de trabajo ven que siempre llego con un contenedor así grande de agua. Y entonces me preguntan que si yo tomo algo fuera del agua. Y yo digo que no, que comúnmente siempre me gusta tomar agua. Dice la Biblia ahí, comían y bebían, hermanos. La comida y la bebida que se comía en los tiempos de Noé era en exceso. Y hoy se promueve mucho la comida y la bebida. Si usted está viendo, por ejemplo, la televisión, de 5 o 6 comerciales que usted ve, 3 o 4 comerciales tienen que ver con la comida. Bien sea con los McDonald's, con el Burger King o con toda esta cadena de comidas rápidas. Y la bebida no se queda atrás, con la cerveza. Y es un bombardeo constante a la mente del ser humano que está viendo la televisión. Constante bombardeo, hermanos, de comida y de bebida. Y la persona siempre está comiendo y siempre está bebiendo en exceso. Y ustedes lo saben. Y dice, estaban casándose y dándose en casamiento. Hoy las personas se están casando a corta edad, los jóvenes se quieren casar ya a temprana edad y se están divorciando fácilmente. Hoy, cada día la tasa de divorcio va en aumento en nuestra sociedad moderna. Si nosotros hablamos con nuestros abuelos, por ejemplo, con los padres de nuestros padres, ellos no fácil nos pueden decir que ellos vivieron toda la vida unidos. Estuvieron 60 y 65 años casados. ¿Cómo es posible eso? Hoy las parejas se casan y en menos de 2 o 3 años ya se están divorciando. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos viviendo en el tiempo del fin. Está dicho ahí en el versículo 38. Y versículo 39, ¿qué dice? Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La pregunta que nos vamos a hacer ahora es la siguiente. Para poder nosotros saber cómo era la sociedad, hermano César, en los tiempos de Noé, tenemos que ir al libro de Génesis. Porque allí es donde se encuentra registrado la historia de Noé en época del diluvio. Acompáñenme en Génesis. Vamos a ver cómo era la sociedad en los tiempos de Noé. Génesis capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 5 primeramente. Génesis, el primer libro de la Biblia. Yo quiero que todas las personas que están aquí en esta tarde me acompañen en sus respectivas Biblias. Y así todos juntos podamos leer. Y así podemos darnos cuenta de que es palabra de Dios quien habla y no este servidor. Lo más importante, hermanos, es que nosotros sepamos, cuando venimos a una reunión de este tipo, es que sepamos que lo que se predica es la palabra de Dios. Es muy importante. El pastor debe dejar que sea la Biblia y solo la Biblia que hable. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros con ese propósito hemos venido esta tarde.
a escuchar no a John Lopera, sino la palabra de Jehová. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No es leer yo un versículo, cerrar la Biblia y hablarles a ustedes durante 45 minutos mis propias palabras. No. Es el Señor Jehová el que nos va a hablar a nosotros en esta tarde. Es la palabra de Dios. Génesis 6:5 que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Óigalo bien, hermanos. Primera característica, estamos leyendo ahí, de la época, de la generación de los antidiluvianos, o sea, de la generación de Noé. ¿Cómo eran esas personas? Era una generación llena de maldad, perversos. Y dice que de los hombres eran muchos en la tierra de esa maldad. Y dice ahí, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Vamos a seguir leyendo otros textos más. El versículo 11, ¿qué nos dice de ese mismo capítulo 6 del libro de Génesis? Capítulo 6 de Génesis, versículo 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de ¿qué? De violencia. Ay, hermanos. Característica número 2. ¿Cómo estaba la generación? ¿Cómo estaba la tierra antes del diluvio en ocasión de Noé? Dice que la tierra estaba llena de violencia. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hermanos, Jehová va a tomar muy pronto cartas en el asunto con relación a la condición que existe hoy en este mundo. Dice claramente la Biblia, lo leímos en San Mateo capítulo 24, 37 al 39, que como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y ya podemos leer brevemente en estos cortos textos que acabamos de leer, que la tierra en los tiempos de Noé, primero, la maldad de los hombres había llegado a un nivel tan alto que Dios decidió terminar con esa raza. Y número 2, también dice la Biblia, lo acabamos de leer, que la tierra estaba llena de violencia. Pregunta: ¿por qué existe tanta violencia en el mundo hoy? Ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Quieren saberlo? Vamos al libro de Habacuc. Acompaño en el Antiguo Testamento, un profeta menor, el libro de Habacuc. Libro de Habacuc, y vamos a leer unos textos muy interesantes allí. El libro de Habacuc es un libro pequeño, está después de Jonás, Miqueas, y después está Nahum, y después Habacuc. Les voy a dar unos cortos segundos para que todos lo busquemos. Habacuc capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 2 hasta el 4. La pregunta es, vuelvo y la hago para que nosotros meditemos en ella: ¿por qué existe tanta violencia en el mundo hoy? Dice Habacuc, capítulo 1, versículo 2 al 4. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Mire, hermano, este era el clamor de un profeta que se llamó Habacuc. Y él decía: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo clamaré a ti y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia. ¿Y qué dice el versículo 3? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Hermanos, ¿acaso no es esta la condición que vemos hoy actualmente en el mundo?
No estamos hastiados ya de ver tanta violencia, tanta destrucción, tanta molestia, tanto pleito, tanta contienda en este mundo. ¿Y qué dice el versículo 4? Mire lo que dice la Biblia, hermanos. Que sea la palabra de Dios la que hable y no este servidor. Por lo cual la ley es ¿qué? Debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mis hermanos, vemos casos hoy de que la ley, ¿verdad? La ley ha sido debilitada. Lo que hablábamos esta mañana. Hablamos acerca de la paz. ¿Por qué no hay paz en este mundo? ¿Por qué, hermanos? ¿Te recuerdan? Porque el mundo quiere obtenerla bajo cualquier circunstancia, menos bajo las normas que da la palabra de Dios, que es una obediencia perfecta a sus mandamientos. Y aquí nos está diciendo el profeta Habacuc claramente que la causa de la violencia en esta tierra, en esta sociedad moderna, es porque la ley de Dios se ha debilitado. O sea, la generación moderna, hermano, le ha dado la espalda a Dios. Le ha dado la espalda a sus mandamientos, a sus preceptos. Por eso es que existe hoy tanta violencia. Por eso es que existe tanta iniquidad. Por eso es que hay tanta destrucción, hay tanta muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque el mundo, la sociedad moderna, le ha dado la espalda a esa ley moral, a esos 10 preceptos que el mundo no quiere obedecer. Y tristemente el mundo religioso también quiere enseñar, quiere clamar y decir que la ley moral no tiene relevancia para nosotros en este tiempo del fin. Cree solamente y serás salvo, enseña muchos ministros hoy. ¿Por qué vemos hoy una sociedad tan violenta? Ustedes se preguntarán. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, yo hablaba mucho con mi madre. Ya mi madre está descansando, ella falleció ya hace un par de años atrás. Pero yo hablaba mucho con ella y le preguntaba cómo era la sociedad del mundo cuando ella era una niña, cuando ella era una joven. Y me contaba, yo le decía, madre, la sociedad de hoy es igual a tu sociedad, a tus tiempos. Y ella dice, no, claro que no, completamente diferente. Y entonces nos hacemos esa pregunta, ¿por qué existe esta sociedad tan violenta hoy? ¿Por qué, hermanos? Recuérdense, como les dije esta mañana y anoche, que a medida que nos acercamos al tiempo del fin, las cosas se van a ir mejorando, ¿verdad, Ramsés? No, empeorando, hermanos. Tristemente. Me da mucha pena decírselo. Yo quisiera decirle otras cosas, pero es que no puedo. Porque la palabra de Dios me dice lo contrario. Y yo le estaría mintiendo a ustedes si les doy esperanza de que va a mejorar la sociedad de esta nación y del mundo entero. Esa es la proclama que dan los líderes religiosos del cristianismo moderno hoy y los líderes mundiales de los gobiernos. Le están prometiendo al mundo, ¿qué cosa? Un mejoramiento. Con Obama sí podemos, ¿verdad? Sí se puede. Viene un gran cambio. Eso es mentira, hermanos. Porque la palabra de Dios dice todo lo contrario y lo vamos a ver a través del desarrollo de estos temas. Los mandatarios están completamente ajenos a lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Lo acabamos de leer en Habacuc. Porque la ley de Dios ha sido debilitada. Porque la ley de Dios ha sido extirpada de la mente del ser humano. Vamos al libro de los Salmos. Acompáñenme, por favor, casi en el centro de la Biblia. Está el libro de los Salmos, Salmo 58. Salmo 58, y vamos a leer un versículo muy interesante y va a contestar parcialmente la pregunta del por qué vivimos hoy una sociedad tan violenta. ¿Por qué la juventud de hoy es una juventud tan violenta, hermano Pedro? ¿Por qué cuando nosotros crecíamos, cuando éramos niños, nuestros padres nos enseñaban a respetar a los adultos,
a saludar a las visitas cuando llegaban a las casas. ¿Verdad que así nos enseñaron? Así me inculcaron a mí mis padres. Mis padres no eran cristianos, hermanos. No conocían estas grandes verdades que ustedes y este servidor tal vez conocemos. Pero aún así, en su ignorancia, así nos inculcaban el respeto a los adultos, el respeto a los familiares, el respeto a las visitas que llegaban a nuestras casas. Sí, señor, no, señor, sí, señora, no, señora. Hoy, los jóvenes, usted le dice algo a un joven y usted sabe lo que pasa. Le dice una mala palabra, le muestran cualquiera de los 5 dedos de la mano. O sea, usted no le puede decir absolutamente nada a ningún joven hoy. ¿Por qué está esta sociedad así, hermanos? ¿Quieren saberlo? La Biblia responde a esa interrogante. Vamos a ver qué nos dice el libro de los Salmos. Salmo 58, versículo 1 dice: oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? Recuerde que justicia tiene que ver con la obediencia a los 10 mandamientos. Lo analizamos esta mañana. ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Note lo que dice el versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Hoy, hermanos, ¿estamos entendiendo, hermanos, el mensaje de la palabra del Señor? Dice aquí la Biblia. Esto es un reflejo, hermanos, del por qué está esta sociedad así hoy. De por qué vemos una juventud tan violenta hoy. ¿Por qué hay tanta violencia en las escuelas hoy? En los hogares, en los diferentes lugares. ¿Por qué? Porque dice aquí, se apartaron los impíos desde la matriz, hermanos. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Ya esta nueva generación, desde que nace prácticamente, es una generación violenta y es una generación impía. Qué triste eso, ¿verdad? La nueva generación. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, también lo dice. Acompáñenme en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer unos textos ahí. Segunda de Timoteo, en el Nuevo Testamento, encontramos a Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 4. También debes saber esto, dice la Biblia, que en los postreros días, ¿en qué días? En los postreros, o sea, en los días finales, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Dice el versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Estamos viendo eso en esta sociedad moderna, hermanos? ¿Sí o no? Amadores de los deleites más que de Dios. Como lo dije anoche, las discotecas llenas, los estadios de pelota llenos, los clubes sociales llenos, donde hay diversión, pero las iglesias, ¿qué, hermanos? Vacías. Dice allí en esa lista, larga lista de 2 Timoteo 3, del 1 al 4 o al 5, que iban a haber ¿qué? Hombres o jóvenes desobedientes a los padres. O sea, una generación desobedientes a los padres. La violencia ha penetrado en todos los campos de esta sociedad moderna. En las escuelas, por ejemplo, cuando nosotros, las personas que estamos aquí, veíamos que existiera tanta violencia hoy en las escuelas, como se ha visto últimamente en los últimos años en este país. En las escuelas superiores, masacres de estudiantes radicales
dirigidos por una mente satánica, hermanos. Entrar a una escuela armados hasta los dientes, sin importarle la vida humana, y empezar a disparar indiscriminadamente a estudiantes, maestros. Hermanos, ¿dónde ha penetrado también la violencia? En los hogares. Tanto violencia física como violencia verbal. Los jóvenes hoy, la gran mayoría, por así decirlo, no vamos a generalizar, pero una gran proporción de jóvenes hoy amenazan a sus padres con las siguientes palabras: si me pegas, llamo al 911. Te obedezco solamente hasta que cumpla 18 años. Después me largo de esta casa o voy a hacer lo que yo quiera. Los padres de esta sociedad moderna no pueden hacer nada al respecto porque dicen, bueno, ya él tiene mayoría de edad, ¿qué voy a hacer yo? Y una de las características de esa lista que leímos, una de las señales del tiempo del fin es que iban a haber hombres desobedientes ¿a qué? A los padres. ¿Qué consejo le da la Biblia a los hijos en esta hora? Porque yo sé que en este momento hay jóvenes que me están escuchando en esta tarde. Y yo quiero que los jóvenes aquí presentes presten mucha atención a la palabra de Dios. Si ustedes quieren tener éxito en la vida, jóvenes que me escuchan en esta tarde, si quieren ser felices en el futuro, obedezcan lo que dice la palabra de Dios. Para que ustedes puedan ser felices, para que puedan tener éxito, para que puedan tener prosperidad en su vida cuando crezcan. Y si Cristo no ha venido antes, si forman un hogar, si se casan y tienen hijos, puedan ser felices. Vamos al libro de Proverbios, acompáñenme por favor. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, leeremos los versículos 8 y 9. Proverbios 1, 8 y 9. Oye, hijo mío, dice el versículo 8, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Qué diferente fuera la juventud moderna hoy si los jóvenes de hoy siguieran este consejo que acabamos de leer. Noten lo que dice el versículo 9. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hay un consejo muy sabio de la palabra de Dios para los jóvenes que están escuchándome hoy en esta tarde. Dice la Biblia que los jóvenes deben escuchar la instrucción de su padre, los hijos, y no despreciar la dirección de su madre. Vamos a ver qué dice el libro de Éxodo. Acompáñenme el libro de Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, la ley moral de Dios, allí está registrada. Ustedes lo pueden leer comenzando el versículo 3 hasta el versículo 17. Ahí encontramos los 10 mandamientos de la ley de Dios. Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, versículo 12. Dice muy claro ese mandamiento, el mandamiento número 5 de la ley moral de Dios. Honra a tu padre y a tu madre hasta que cumplas 18 años. ¿Para que dice así en sus Biblias? ¿No? Leí mal entonces, vuelvo y leo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El hijo va a seguir siendo hijo hasta que cumpla 100 años, si es posible, hermanos. O hasta que se mueran sus padres. Porque la Biblia claramente nos está diciendo ahí que debemos honrar a nuestros padres siempre. La sociedad moderna hoy dice, no, es que yo me gusta ser independiente. Dicen los jóvenes, estoy deseoso de cumplir 18 años para largarme de mi casa, trabajar y tener mi propio apartamento y vivir la vida loca, como dicen por ahí.
vivir lo que yo quiera y hacer lo que yo quiera. Hermanos, por eso es que esta sociedad está así. Porque los hijos han perdido prácticamente el respeto hacia los padres. Ya los hijos no quieren honrar a sus padres. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en esta tierra. Si tú quieres tener prosperidad, quieres tener largos días, honra a tu padre y a tu madre. Acepta los consejos que te da tu madre. Acepta, joven, los consejos que te da tu madre. No digas, es que ya tú estás pasada de moda. Tú vives en otro, estamos viviendo en otro tiempo. No, no digas eso. Tu padre y tu madre saben lo mejor para ti. Y conocen esa experiencia porque ellos ya pasaron por esa experiencia. ¿Se recuerdan las palabras de Mateo 24:37, hermanos? ¿O ya las olvidaron? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los hijos de Noé se salvaron porque fueron obedientes, número 1, a Dios, y número 2, a sus padres. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Acompáñenme en el libro de Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7. Nuevamente volviendo a la generación de Noé. Génesis capítulo 7, versículo 1. Génesis 7, 1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Quiénes iban a entrar en el arca? Noé y su familia. ¿Cómo se llamaban los hijos de Noé? Sem, que tenía escasos 5 años de edad. Cam, que tenía 2 años y medio. Y Jafet, que solamente tenía 6 meses y estaba todavía tomando tetero. Entonces así pudo Noé entrar a su familia en el arca. Menos mal que los niños todavía estaban pequeñitos y podía todavía tener autoridad sobre sus hijos. Porque si hubiesen sido jóvenes de 17 y 18 años, hubiesen dicho, este viejo está loco. Mira, dizque haciendo un arca y dizque va a llover. No, yo no entro ahí. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, hermanos. Dejemos que sea la palabra de Dios que nos hable. Allí mismo en Génesis capítulo 7 y el versículo 13. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos. Oh, eran casados, me equivoqué entonces. No, uno de ellos no tomaba tetero, hermanos. Eran casados. Entraron con Noé en el arca. Eran hombres adultos, Jorgito. Eran hombres con esposas ya. Pero aún adultos y con esposa, eran hombres que estaban sumisos. Estaban sumisos a la autoridad de su padre, hermanos. Por eso es que Jesús dijo, como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Por eso es que esta sociedad está revuelta. Porque se ha perdido el respeto, número 1, a los padres. Por eso es que vemos tanta violencia hoy. Porque los padres le quieren decir algo a los hijos y los hijos le dicen, no me digan nada. No me mandes. Yo me mando solo. Yo sé lo que hago. Los padres no pueden ser ya nada al respecto, hermanos. ¿Eran adultos los hijos de Noé, hermanos? ¿Sí o no? Ya estaban casados. Pero eran obedientes a sus padres, hermano Rancés. Obedientes a Dios primeramente porque creyeron en el mensaje de Noé. Creyeron en el mensaje que su anciano padre predicaba. Y número 2, fueron obedientes a sus padres. Y respetaron la decisión de Noé de edificar esa arca. Y le ayudaron a Noé a edificar esa arca también. Por eso es que esta sociedad está así, hermanos. Porque el mundo se ha olvidado de Dios. El respeto a los padres, a ese mandamiento, al 5.º mandamiento,
se ha perdido. ¿Cuál debe ser entonces la responsabilidad de los padres? ¿Cuál? Vamos a ver qué nos dice la Biblia, porque la Biblia también habla de eso. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, Deuteronomio, acompañen por favor un poquito más adelante, después de Génesis, está el libro de Deuteronomio, capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 6 y versículo 7. Capítulo 6, versículos 6 y 7. Noten lo que dice la Biblia. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esta es la voz de Jehová hablándole a Moisés para que Moisés se la refiriera al pueblo de Israel. Y versículo 7 que dice, y la repetirás ¿a quién? A tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Los jóvenes dicen, ya otra vez, ay no, ya estudiamos la Biblia temprano en la mañana, ¿cuántas veces lo vamos a hacer en el día? Los padres tienen una responsabilidad ante los ojos de Dios. Jóvenes, dice allí, estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. El mandato de los padres, o el mandato de Dios hacia los padres es que le inculquen a sus hijos, ¿qué cosa? La salvación a través de la palabra de Dios. Hoy, los padres de esta sociedad moderna se preocupan más que sus hijos vayan a la escuela a aprender karate y dicen, es que mi hijo tiene que aprender defensa personal porque vivimos en una sociedad muy violenta. Otros se preocupan más que sus hijos sean cantantes, actores, modelos, deportistas, etc. Pero la religión en el hogar, ¿qué cosa? No existe. Y es una base muy fundamental, hermanos. Muy fundamental en nuestra vida moderna. ¿Qué dice el libro de los Salmos? Salmo 127. Acompáñenme, por favor. Salmo 127. Salmo 127, leeremos el versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ese versículo que acabamos de leer habla de la importancia de la religión en el hogar. Hermanos, Jehová debe ser el centro de un hogar. Pero el centro de los hogares modernos hoy es ¿qué, hermanos? El control remoto y la televisión. Y ahí están los miembros de la familia viendo televisión horas y horas y horas. Y la palabra de Dios permanece cerrada. Déjeme compartir una declaración aquí muy importante, una declaración muy hermosa de un libro que muchos de ustedes tienen que se llama El Hogar Cristiano. En la página 11 dice así: la sociedad se compone de familias y será lo que la hagan las cabezas de familia. Del corazón mana la vida y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Por qué está esta sociedad moderna hoy así? Porque en los hogares hay violencia. En los hogares no hay obediencia ni hay respeto de parte de los hijos hacia sus padres. En los hogares no hay unión entre el esposo y la esposa. En los hogares hay violencia tanto física como verbal, del esposo hacia la esposa o viceversa. Cuando yo me casé contigo, eras una guitarrita, ahora eres una gorda, ahora eres te gusta estar durmiendo, ahora eres descuidada. Eso es violencia verbal, hermanos. La autoestima
de la pareja está prácticamente en el piso. Y dicen las personas que estudian estas cosas, los psicólogos, las personas especializadas en la materia del hogar, por ejemplo, dicen que es peor, duele más la violencia verbal que la misma violencia física. ¿Por qué? Porque la violencia verbal, esas llagas, vamos a decirlo así, quedan permanentemente en el corazón o en la mente de las personas. Hermano, eso existe mucho en esta sociedad. Por eso la Biblia dice claramente, Jesús lo dijo, que la tierra iba a estar llena de violencia. La religión en la gran mayoría de los hogares de esta sociedad moderna, tristemente ha sido arrojada a la basura y ha sido reemplazada por Hollywood. Hollywood se ha entronizado en el seno de la gran mayoría de los hogares hoy, con su cúmulo de películas y su alto contenido de violencia, de sexo y de drogas. Y todavía preguntamos, ay, pero ¿por qué mi hijo es tan violento? ¿Por qué mi hijo tiene un carácter tan fuerte? Porque nuestros hijos están viendo a Hollywood. Y Hollywood lo único que promueve son tres cosas muy importantes: la violencia, el sexo y las drogas en sus películas. La acción, eso es lo que me gusta a mí, dicen los jóvenes. La acción, la violencia, tipo James Bond, ¿verdad? ¿Qué consejo, hermanos? ¿Cómo nosotros podemos combatir esto en nuestros hogares? Todo este bombardeo del entretenimiento moderno, porque Satanás eso es lo que quiere, hermanos. Como les dije en el tema de anoche, Satanás lo que quiere es que nosotros perdamos de vista, hermana Eunice, nuestro blanco que es Cristo Jesús y nuestra salvación. ¿Se recuerda que anoche leíamos que el objetivo de los profetas cuál era? Inquirir en qué cosa, en esta salvación. Pero Satanás no quiere eso. Satanás quiere sacarnos completamente de nuestras mentes la salvación y las cosas eternas y bombardearnos constantemente con todo este tipo de propaganda y de entretenimiento moderno. Creo que a veces uno ve las noticias, hermanos. Este servidor ve noticias, no muchas, pero cuando tengo la oportunidad de ver noticias, obviamente usamos los canales hispanos, ¿verdad? Y bien sea el canal, independientemente del canal que sea, a veces hay comerciales que dice Telefutura, por ejemplo, ¿y qué dice? Máximo entretenimiento, máxima diversión, porque eso es lo que el enemigo quiere promover y quiere bombardear nuestras mentes con entretenimiento, con diversión, para mantener nuestras mentes ocupadas. ¿Qué consejo entonces, para ir terminando, nos da la Biblia ante esta amenaza moderna hoy, de este bombardeo de entretenimiento y el bombardeo constante de Hollywood? Vamos a ver qué nos dice la Biblia, hermanos. Vamos al libro de Proverbios. Acompañen, ¿cuál es el consejo bíblico para nosotros en esta tarde? Proverbios capítulo 4. Y leeremos los versículos 25 al 27. Proverbios capítulo 4, 25. Tus ojos miren qué cosa. ¿Qué aconseja la Biblia, hermanos? Por favor, díganme. ¿Qué desea Dios que miremos? Lo recto. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Versículo 26. ¿Qué nos dice, hermanos? Versículo 26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Hermanos, tengamos mucho cuidado de qué estamos trayendo
¿Qué tipo de entretenimiento estamos trayendo a nuestros hogares? Tus ojos miren lo recto, dice la Biblia. Tengamos mucho cuidado qué tipo de entretenimiento estamos trayendo. Vamos al libro de los Salmos. Allí mismo, el libro de los Salmos, un poquito antes, el Salmo 66. Y vamos a leer el versículo 18. Salmo 66 y el versículo 18. Consejos claros, sencillos de la palabra de Dios. Salmo 66, versículo 18, que dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. A veces decimos, el Señor no me escucha. ¿Por qué será que ya Dios no escucha mis oraciones? ¿Será esto la causa, tal vez, hermanos, de que estamos permitiendo de que en nuestros hogares estemos viendo la iniquidad y el pecado? ¿Y qué dice el salmista David en el mismo libro de los Salmos? Salmo 119, Salmo 119 y el versículo 18. ¿Qué nos dice? Salmo 119, versículo 18. Mire qué hermoso, hermanos, este versículo que vamos a leer. Dios nos dice que tengamos mucho cuidado con lo que estamos mirando, con lo que estamos viendo. Tengan mucho cuidado, jóvenes que están aquí presentes, con los que ves en la televisión. Porque el enemigo, el propósito de Satanás es entramparte y que tú te pierdas y que tú no alcances la salvación. Dice el salmista David en el Salmo 119 y el versículo 18 lo siguiente: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Oh, ese es el pedido que nosotros debemos de hacerle al Señor en esta tarde, hermanos. Que el Señor abra mis ojos para yo poder ver las maravillas de su palabra. Eso es lo que no quiere Satanás. Por eso Satanás quiere bombardearnos con entretenimientos. Por eso Satanás nos dice: no te preocupes, ya viene la Copa Mundial, está a la vuelta de la esquina. Prepárate, cómprate tu mejor sofá, cómprate ese televisor que anhelas. No importa. El enemigo va preparando ya las mentes y el bombardeo de comerciales, de cerveza, de comidas rápidas, de todo esto, hermanos, para preparar la mente del ser humano para que tengamos la mente puesta en las cosas de este mundo y menos en lo que tiene que ver con nuestra salvación. Abre mis ojos, dijo el salmista David, por favor, Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Para que yo pueda ver las maravillas de este precioso libro que no me apetece leer. Este precioso libro que yo lo siento anhelo de abrirlo. Pidámosle al Señor en esta tarde, hermanos, que ponga ese deseo en nuestros corazones de ahora en adelante y que quite ese deseo, hermanos, de querer prender ese aparato que se llama televisión y estar parados o sentados allí constantemente y gastando nuestro tiempo viendo todo este tipo de acción y de violencia y de todo lo que se promueve allí. Hermano, estamos viviendo en el tiempo del fin. Esta señal es contundente. La violencia ha penetrado en todos los lugares, en todo lugar de este planeta Tierra, tanto física como espiritualmente hablando. Nosotros queremos seguir en estas condiciones, queremos seguir la vida que hemos estado viviendo siempre. El Señor quiere que haya un cambio en nuestras vidas. Cristo está a las puertas, hermanos. Cristo viene pronto y vemos que esta señal se está cumpliendo ante nuestros ojos. Pero el Señor quiere una generación, quiere levantar una generación como la familia de Noé, como Noé, su esposa y sus hijos, que en medio de una generación tan violenta nos podamos identificar con el mundo y podamos sobresalir y podamos ser fieles a Jehová. Que el mundo nos vea, hermanos, y vea algo diferente en nosotros. Que el mundo vea a nuestros jóvenes en la escuela, en el hogar o donde sea, y puedan decir: verdaderamente este joven es digno de respeto, es digno
de esto. ¿Por qué? Porque es un joven que ama y teme a Jehová. Es un joven que respeta a sus padres y que obedece a sus superiores. Hermanos, Cristo quiere salvar a la familia. A Jesús le interesa la familia. Por eso el blanco número 1, como leíamos en esta declaración inspirada, la sociedad moderna se compone hoy de familias. Por eso el enemigo está deseoso de destruir nuestros hogares. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, nos dé la fuerza para que en nuestro hogar siempre exista la presencia de nuestro Padre Celestial. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que en esta tarde podamos nosotros recapacitar en lo que hemos estudiado, en lo que hemos escuchado, en lo que hemos leído. Y tal vez mañana, con la ayuda del Señor, si el Señor nos da la vida, nos daremos cita nuevamente aquí en este lugar, a partir de las 7 de la noche. 7, ¿verdad, hermana Brenda? 7 y media. Estaremos un poquito más temprano, quizás para tener un pequeño servicio de canto. Les invitamos para que sigamos estudiando y meditando en estas señales, el por qué está este mundo en crisis. Mañana vamos a abordar otras señales muy importantes, hermanos, que nos dicen a las claras de que Cristo viene pronto. Que el Señor los bendiga. El hermano Rancés con ustedes. Bien, hermanos, qué maravilloso mensaje. Yo creo que yo he sido el primer beneficiado en esta campaña de eventos del tiempo final. Lo que el hermano John presentó definitivamente viene del cielo, no son sus palabras. ¿Por qué lo digo? Hermanos, porque él ha tocado un punto muy importante que nosotros deberíamos de meditar grandemente en esto: la familia. Yo creo que esa es la mayor de todas las preocupaciones que como cristianos que somos nos invaden, nos preocupa. Esa es nuestra principal preocupación, la familia. Y yo creo, hermanos, que ante esta gran crisis que hay, por eso es que nosotros tenemos que fortalecer nuestros hogares, orar mucho y pedirle al Señor que nosotros podamos ser fortalecidos para que nuestros hogares no sean víctimas de la destrucción. Porque, como lo decía el hermano, ¿cuál es el blanco del enemigo hoy en día? Son los hogares, son los jóvenes, son los hijos. A esos son los primeros que el diablo ataca, porque él sabe que un joven consagrado en los caminos del Señor es un poder que es capaz de derribar el imperio del diablo. O sea, jóvenes consagrados es lo que el Señor quiere. Y por eso es que los ataca tanto con las drogas, con la televisión, ¿sí? Hermanos, miren, hay algo muy importante que nosotros debemos meditar, y es precisamente que nosotros, o sea, para que nuestros hijos no se pierdan, nosotros como padres también tenemos una responsabilidad en eso, y es la crianza, es el ejemplo. Si yo le digo a mi hijo, ¿verdad?, que no vea televisión, por ejemplo, porque nosotros sabemos que en la televisión está la perdición. Bueno, yo tengo que empezar por dar el ejemplo yo. Yo tengo que dar ese ejemplo, ¿verdad?, de no ver televisión, para que él vea que yo no la veo. Y así con muchas cosas. Si yo le digo a mi hijo, mira, tienes que ser ordenado, tienes que tender tu cama, yo también tengo que hacerlo. Porque si yo soy desordenado, ¿cómo le puedo yo exigir a mi hijo que sea ordenado? O ¿cómo yo le puedo exigir a mi hijo, ¿verdad?, cosas que yo no hago? Hermanos, el ejemplo comienza por la cabeza. Si la cabeza está enferma, todo el cuerpo está enfermo. ¿Ok? Y por eso es que este mundo en crisis depende de ¿qué? De un hogar en crisis. Porque los hogares son precisamente ¿qué? La célula de la sociedad. Así que, hermanos, yo pienso que este mensaje que el hermano presentó, ¿verdad?, es para que todos nosotros reflexionemos y que tomemos de verdad en serio esto, que esta campaña no se vaya así como un sermón más, que tomemos esto verdaderamente en serio, que estas palabras las vivamos, porque de teoría estamos llenos, todas las iglesias se predican mensajes muy bonitos, pero ¿dónde está el mensaje? ¿Quedó aquí
o llegó al corazón. La idea es que llegue al corazón. Cuando llegue al corazón es que lo ponemos realmente en práctica. Así que, hermanos, yo pienso que esto ha sido una bendición, de verdad. Vamos a meditar en esto, vamos a esforzarnos, a orar, si es posible ayunar, si no podemos poner esto en acción, para que el Señor nos dé la victoria. Porque acuérdense, como dijo el Señor en su palabra, este género no sale sino con ayuno y oración. Así que, bueno, hermanos, que el Señor les bendiga realmente. Y bueno, como lo dijo el hermano, así que realmente están cordialmente invitados para mañana en este mismo lugar, para que podamos continuar en esta campaña de eventos del tiempo final, un mundo en crisis, parte 3. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por este mensaje que tú nos has dado. Permite que podamos vivirlo, que podamos prepararnos para este tiempo final en el que estamos viviendo. Señor, bendice grandemente nuestros hogares, nuestros hijos, especialmente los que se han ido al mundo, que han conocido estas verdades y que tenemos la esperanza de que tú los vas a hacer volver otra vez al mensaje, porque esa es una promesa. Y nos aferramos de tus promesas, Señor, y que esas promesas puedan ser nuestras también, que tú los ayudes a ellos a que puedan reflexionar y puedan tomar el camino de la vida eterna. Aunque sabemos que este camino es estrecho, pero que tú puedas hacer que nuestros hijos sean como el hijo pródigo que regresa de nuevo a su casa. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida espiritual, que pueda crecer, que de verdad podamos ser instrumentos en tus manos para que podamos dar al mundo las grandes verdades de este solemne último mensaje de misericordia. Gracias por tus bendiciones, gracias por esta campaña, Señor, que esta campaña siga siendo todo un éxito desde el punto de vista espiritual y que muchas almas puedan llegar a tus pies, no solo los que vinieron, sino los que escuchen este mensaje a través de los videos, a través de los CD, que puedan ser verdaderamente convertidos y que puedan llegar a sus corazones. Gracias por tus bendiciones, porque te lo pedimos todo en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén.